Vamos a ver pues. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre, te queremos suplicar en esta hermosa noche que puedas tú dirigir esta hermosa enseñanza acerca de estos dos dones, el apostolado y el don de hacer milagros. Señor, guíanos siempre a toda verdad, como prometiste, mi Dios, a los apóstoles que vendría el otro consolador y que nos enseñaría, nos guiaría a toda verdad. Señor, que ninguna exposición de las que aquí se hagan vengan de sentimiento o corazón humano, sino, Padre, que sea siempre seas tú el maestro por excelencia, para que podamos aprender las grandes verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos entonces a repasar, porque creo que ya lo vimos de una manera hace dos miércoles, el don de apóstol, pero quisiera que repasáramos pues para saber si realmente usted ha aprendido, ¿verdad? O necesita reforzar los conocimientos. No sé, ¿alguien me puede decir qué significa apóstol? Hermano. Enviado, dice nuestro hermano, ¿verdad? La palabra apóstol significa enviado, no, enviado. Ahora, fíjese que esa palabra apóstol se usaba, según algunos historiadores, era una palabra muy cotidiana en el primer siglo. En el primer siglo la palabra apóstol era muy común. Ahora, en nuestros tiempos, ¿verdad?, existe muchas veces una confusión, diga confusión, con ese término, ¿verdad? Con ese término, porque cuando usted escucha esa palabra apóstol, se le puede imaginar muchas cosas. Por ejemplo, que tenga la misma autoridad y poder que tenían los 12 apóstoles, ¿verdad? O realmente entiende su significado como lo manejamos hoy en el siglo XXI y en el siglo XX. Por eso quiero que pueda quedar claro quién es un apóstol. Ahora, si usted se va a Hebreos 3:1, por favor, mire ahí cómo encontramos también que a Jesús se le describe como un enviado, y por eso es que la palabra apóstol es enviado. Vamos a buscar ahí en Hebreos, mire, si usted ya lo tiene. Vamos a ver. Dice Hebreos 3:1, mire, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué dice ahí? Celestial. Considerar a quién dice, mire, al apóstol y sumo sacerdote, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo estaba con Dios, ¿sí? Entonces él se desplazó y fue enviado, ¿sí? Fue un apóstol, la palabra, pero estamos usando la palabra enviado, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ahora mire, en la iglesia primitiva adoptó esta palabra corriente y le dio un significado teológico, empleando esta palabra a dos tipos de significado. Vamos a ver el primero, su uso limitado. Esta palabra apóstol era exclusivamente para los 12 apóstoles, ¿verdad? Para los 12 apóstoles. Sí, no se le daba otra categoría a nadie más que solo a ellos, como apóstoles. Ahora, hablamos acerca de el requisito, oiga bien, que debía de tener todo apóstol en su uso limitado. Vámonos por favor ahí a Hechos capítulo 1, si me ayuda. Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 22. Fíjese, van a elegir al sucesor o al sustituto de Judas. Y empiezan ellos, y este es uno de los reconocidos como primeros concilios que tenía los apóstoles, y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice en el 22, esto es clave, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros
fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces, ¿el qué dice? Los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. ¿Y a quién eligieron? ¿Cómo se llamó el sucesor de Judas? Matías. Gracias, hermana, gracias. Matías. Entonces, mire, la función del apóstol fue doble. El primero fue que se le designó la responsabilidad de poder, recuerde que en este tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, ¿sí? O el Nuevo Pacto, porque la palabra testamento viene de una palabra latina, fíjese. En cambio, en el griego es pacto. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que yo le quería enseñar es que viene el Espíritu, viene Jesús y le dice en el capítulo, ¿cómo se llama? 14 del Evangelio según San Juan. Le dice: bueno, yo me voy a ir. Por un momento me veréis y en otro momento me veréis, hablando de su muerte y de su resurrección. Y les dice: es necesario que yo me vaya, y vendrá el otro Consolador y estará con ustedes para siempre. Y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Empezaron los apóstoles, oiga bien, las doctrinas de ellos no era como nuestros tiempos, que podemos tener muchos métodos de aprendizaje. Antes no existían los proyectores, hermanos. Antes no existían las separatas. Antes no existía la imprenta. ¿Sí? ¿Sabe la bendición que tuvo el ser humano, que el primer libro que pasó por una imprenta fue la Biblia? ¿Cuántos dan un amén a eso? Mire qué privilegio el que tuvimos. Ahora, pero es Dios velando por todo eso. Ahora, pero viene y empezaron ellos a contar lo que hemos visto, dice Pablo, lo que hemos oído, eso testificamos. Entonces, hubieron muchos entonces que se encargaron, como Lucas el médico, como Marcos, a dejar registrado, Mateo, a registrar todos esos hechos. Sí, entonces, una función de los apóstoles era que desarrollaran muchas bases doctrinales para la iglesia de Cristo. Número dos, fíjese bien, ellos sirvieron como el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Bajo toda la doctrina de los apóstoles se empezó a construir la iglesia del Señor. No me estoy refiriendo a un edificio, sino a todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. No se podía, fíjese bien, basar ninguna enseñanza, basar ninguna parte doctrinal, si no era basado en lo que los apóstoles habían enseñado. Ahora, ¿por qué no pueden haber sucesores más como oficio de apóstol? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden haber ya más apóstoles en oficio? Porque si usted sabe, ya ha escuchado muchos, ya han escuchado de que hay algunos que dicen: él es el sucesor de Pedro. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Por qué nosotros no aceptamos que ya hay más sucesores de los apóstoles? Hermano, si me ayuda con el micrófono, por favor, aunque sea así de civil. No agache, hermano. Porque tuvieron que haber visto a Jesucristo, ser testigos. Amén. Mire, leamos una vez más en Hechos 1, 22 y 24 por ahí. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comienza en el 22, comenzando ¿desde dónde? Desde el bautismo de ¿quién? Comenzando, fíjese, ponen una partida y luego dice después, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ¿sí? O sea, le pone un inicio y un final. Tenía que ser un testigo ocular de su resurrección. Entonces no puede venir diciendo ahora a alguien: yo soy sucesor de esa doctrina y enseñanza de los apóstoles, porque no cumple dos requisitos.
El primero es comenzar desde el bautismo de Juan el Bautista y luego recibir al Señor. Ver, yo soy testigo cuando Él fue llevado en las nubes. No. Por eso es un punto donde nosotros no aceptamos ningún hombre como sucesor de los apóstoles, ¿sí? En su oficio restringido. Ya vamos a ver otra función. Ahora, forzadamente llegaría el momento que no quedaría nadie que cumpliera el requisito principal de haber visto el ministerio y resurrección de Cristo. Iba a haber un momento que una generación tenía que morir y ya no quedaban testigos oculares, sino empezaban otra generación a contar y a vivir, ¿verdad?, lo que los apóstoles enseñaban. Ahora sí, mire, metámonos al uso general, diga general. ¿Sí? ¿Quién es un apóstol en su uso general? Mire, un misionero u obrero o pionero. Esa es la palabra que más o menos ahora se maneja en el siglo XXI para designar a una persona que es enviada a abrir una obra. La palabra misionero y no palabra apóstol. Entonces, cuando a usted le digan yo soy apóstol, habría que ver, le voy a explicar, si la palabra apóstol es enviado, ¿sí? ¿Qué es un apóstol? ¿Es alguien enviado? Amén. Y vengo yo y uso el título, esto es con mucho respeto a la manera coloquial que muchas veces decimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de la teoría, eso de que si yo soy pastor, a mi mujer le digan pastora, a mí no me cuadra. ¿Por qué pastor? Porque en la medicina, por ejemplo, si yo me gradúo de médico, mi esposa es doctora también, tal vez curandera, pero no va a ser médico. Entonces, similar es cuando usamos ciertos títulos que no armonizan. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy apóstol. Ah, sí, usted es apóstol. Sí, y yo pastoreo una iglesia. Entonces no sos apóstol. Porque el apóstol es alguien que se envía, alguien que va a abrir una obra. Ve cómo hay veces confundimos los términos y eso tragiversa muchas verdades bíblicas. Por eso es bien importante. Ahora, yo quisiera que nos enfocáramos, ya una vez teniendo esta parte de que entendemos que un apóstol, ahora en su uso general, es alguien que se envía, alguien que siente el deseo de llevar el evangelio a otras fronteras. ¿Sí? Nosotros hoy, en nuestros términos, lo conocemos como misionero, ¿sí? Aunque se puede usar el término apóstol, no lo vamos a negar, pero ese término hay veces tiende a confundirnos, ¿verdad? Ahora, si lo manejamos, qué bueno, pero fíjese, veamos entonces, yo quiero desarrollar esto porque quiero que nos quede bien claro. Por ejemplo, una persona que tiene el deseo de ir, por ejemplo, a África, hay gente que el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo sienten su deseo de llevar este evangelio de las buenas nuevas a otra gente que no conoce. Mire, acá en Estados Unidos han habido misioneros americanos que han perdido la vida en las Amazonas, que llegaron en una avioneta, empezaron a regalarle cosas a la gente y de repente esa misma gente se comió a los misioneros y han continuado los hijos de ellos con el tiempo y de repente comenzaron. Hay una película muy buena basada en la vida real de estos misioneros, donde de repente vuelve otro grupo, otra generación, y se empiezan a dar cuenta que a uno de los que ganan fue uno que se comió al padre. El misionero estaba hablando con aquel que se comió al papá, y bien rico estaba tu papá. Y sabe que ese hombre llegó a ser pastor de una iglesia en esa tribu. Interesante, ¿verdad? Ahora, ellos son misioneros. Yo no sé, dentro de los dones, Dios a cuántas personas nos va a dar para que puedan ser misioneros a otra frontera. Misioneros. Ahora, fíjese que hablando de esto, un misionero tiene que contar con tres cosas bien importantes. Y esto no lo aprendí yo, lo escuché de alguien que tenemos de misionero en la India. Yo sé que muchos somos hindú, pero no de la India. Mire, bien entiende, ¿verdad, hermano? La indirecta. ¿Cuántos son hindú aquí?
Mire, decía él, para ser misionero, nos llegó a contar un testimonio muy bonito de él, de su vida misionera. Y dijo que para ser misionero usted necesita 3 cosas bien importantes. Número 1, contar con el respaldo de Dios. Número 2, si tiene el respaldo de Dios, tiene que contar con el respaldo económico. ¿Sí? Tiene que contar con el respaldo económico. Significa que Dios va a poner la iglesia, la organización que le va a financiar su viaje a ese país. ¿Sí? El respaldo misionero. Y 3, tiene que estar la familia de acuerdo. Tiene que estar la familia de acuerdo. Ahora, pero analicemos qué tal la esposa de este misionero se está oponiendo a los planes de Dios. ¿Qué tal ella no quiere ir? ¿Qué va a hacer Dios? Pregunto, ¿entonces no es de Dios que vaya el misionero? Fíjese que se pueden dar varios casos. Uno es que Dios está probando el liderato de ese misionero. ¿A quién ama más, si a la mujer o a Dios? Ahora, que Dios no está de acuerdo en dividir o separar las familias, pero como el Espíritu Santo no es de confusión, amén, no puede haber conflictos, no puede sentir uno una cosa y el otro otra, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios probablemente, si es de Dios que ese hombre vaya de misionero a otro lugar y la Petronila no quiere ir porque a ella le gusta el manicure, el pedicure y ver el cine, ella pura polvazón y todo, y no le gusta eso, ya se le olvidó cuando se subía en las mulas, entonces Dios se va a encargar de arreglarle el corazón y la mente a la esposa. Y la puede convencer de 2 maneras, a las buenas o a las malas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, hermanos, en este país democrático y con libertad de expresión, qué bonito, hermanos, es el evangelio. Ponga usted en Siria, ahorita hay un gran conflicto en Siria. Ponga una estrella de David usted bien bonito y un logo que nosotros tenemos. No dan fuego. En Marruecos usted no puede decir con libertad, yo soy cristiano, lo matan, está estipulado so pena de muerte. Y Dios, dentro del cuerpo de Cristo, sabe que hay gente que necesita escuchar del evangelio. Tal vez usted no ha sido llamado, tal vez no yo, pero hay gente que el Espíritu Santo sabe que va a cumplir esa misión de llegar a ese lugar y de poder evangelizar a esa persona. Entonces, estamos hablando del uso general. Por eso cuando usted escuche misionero, es un enviado. Un enviado es un apóstol, pero en su uso general, no en el oficio. Ya el oficio de los apóstoles se terminó. Amén. ¿Sí? Ya no podemos decir hay más sucesores porque hay un requisito, y eso se lo voy a recalcar porque yo quiero que aprenda a defender su fe. ¿Por qué no aceptamos más sucesores? Porque la Biblia es categórica, dice, desde el bautismo de Juan hasta cuando Jesús fue ascendido. De ahí nadie puede decir yo tengo esa investidura de apostolado. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, hermanito. Hermano, por favor. Gracias. Lo que el versículo aquí dice, ¿verdad? Desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué explicación le podríamos dar? ¿Por qué al apóstol San Pablo se le da el título de apóstol? Cuando él no estuvo no encontramos que estuvo en el bautismo de Juan, ni en cuando nuestro Señor Jesucristo es ascendido. Excelente. Con respecto a eso, veamos, ¿qué título se da el apóstol Pablo? ¿Apóstol de quiénes? De los gentiles. Y vemos que él siempre estuvo supeditado a la autoridad de los apóstoles. Siempre estuvo sobre ellos, nunca estuvo igual que ellos.
Siempre se rigió, incluso cuando van a Antioquía y los gentiles se convierten, tenían el conflicto de que si seguían practicando la ley o no, y hacen otro concilio y les prohíben 4 cosas: los sacrificados a los ídolos, comer de los sacrificados a los ídolos, de la sangre y de fornicación. 4 cosas que el gentil no podía, pero el apóstol San Pablo siempre se vio supeditado. Ahora, ¿pero por qué recibió el título? Porque él sí fue el único que la Biblia describe que allá en el desierto se le apareció, y él estuvo de su conversión por 14 años, dice la historia, tuvo un encuentro con Jesús, estuvo recibiendo todas esas enseñanzas, pero ha sido el único que la Biblia describe. De ahí nadie, no registra nadie que estuvo personal, que tuvo esa bendición que tuvo el apóstol Pablo, pero siempre decía él, y yo como un abortivo, o sea que nunca se consideró con el título de apóstol como el de los 12, siempre se vio abajo de ellos. ¿Sí? Eso, pero está interesante eso, hermano. ¿Alguien más que quiera ser apóstol? ¿Usted, hermano, iba a decir algo? No. Amén. Hermano Miguelito. Y en el caso de Matías, pastor, que también fue elegido después, sí, pero él sí estuvo ahí. Sí, él sí, hermano. Algunos teólogos, fíjese, quizás se vuelven muy críticos al decir, pues no se describe qué más hizo Matías, pero hay muchos apóstoles que también no se describe qué hicieron. Y ahí dice claramente que la suerte cayó en Matías, o sea, él sí ejerció como apóstol, ¿me entiende? Y es claramente que habían 2 ahí, y se eligió uno de ellos, ¿sí? O sea que sí, él sí tuvo la función como apóstol, o sea, cumplía el requisito de haber estado en el ministerio de Juan el Bautista y haber presenciado que la resurrección del Señor. Él sí, hermano. Algunos dicen que porque no se registra nada de él, como que fue una elección de hombres, pero no. Nosotros somos de la posición de que sí, él tenía la autoridad de apóstol, como los demás. Ahora que el como líder, llamémoslo así, el primer anciano fue el apóstol Pedro, que siempre se le vio que él lideró a todos los demás apóstoles. Siempre se vieron supeditados a ellos, aunque siempre hacían concilio, ¿verdad? Pero sí el apóstol Pedro era una de las columnas de ese entonces. ¿Alguien más? ¿Estamos claros ahí? Bueno, pues entonces veamos, pasemos al don de milagros. Estamos repasando esto, hermanos, porque a mí me interesa que aprendan, ¿sí? Que queden bien los conocimientos, porque al final allá afuera es donde defendemos nuestra fe, ¿sí? Y es importante que cada estudio quede bien impregnado. Aquí no se trata de correr, aquí se trata de aprender. Ahora, veamos el don de milagros, que fue uno de los que vimos el miércoles pasado. Dijimos que habían 3 palabras para hablar el contexto del don de milagros. La palabra poder, que subraya que es un acto de poder sobrenatural. La palabra prodigio, o sea, es palpable a los sentidos. La palabra señal, la cual hace énfasis en el papel que tienen los milagros de confirmar la fuente divina del mensaje de quienes predican el Evangelio. Ahora vamos a ver la definición de el don de milagro. Dice que el milagro es un acontecimiento de poder sobrenatural. ¿Entendemos eso? Un poder sobrenatural, palpable a los sentidos, que acompaña a un creyente con el propósito de confirmar su comisión divina. Ahora mire, dice, los milagros en término global abarca, y aquí es donde vamos a ver el don de milagros, porque el próximo miércoles vamos a ver el don de sanidades, ¿sí? ¿Qué abarca el don de sanidades? Ahora, pero veamos los milagros en término global abarca sanidades, exorcismos y otros acontecimientos claramente sobrenaturales y divinos. Fíjese, o sea, de que el que tiene el don de milagros tiene la capacidad ¿de qué, hermanos? De hacer exorcismos. ¿Sí? Fíjese que yo tenía un amigo. Yo cuando cuento esto siempre digo que es para edificación.
no es para contarle una historia. No es que me voy a poner con la lámpara aquí blanca y escuchen, hermanos. No, no se trata de eso. Se trata de poderle, cómo se presenta, porque los demonios son reales. Si usted lee la palabra, Jesús iba entrando en la sinagoga y ahí aparecía un hombre poseído y que no se manifestó hasta que Jesús estaba ahí. Amén. Una de las cosas que escuché yo a un sociólogo israelí, dice que muchas veces nosotros llamamos los demonios. ¿Cómo? Con el tipo, por ejemplo, de vestimenta que andamos. El estilo cómo imitamos. Nosotros llamamos demonios. Y él usó una ilustración bien bonita. Dijo él, por ejemplo, el bote de basura, usted lo tiene destapado, ¿qué llama? Está tapado, se van porque no pueden entrar. Entonces muchas veces, ¿verdad? Nosotros con lo que vemos, no estoy criticando, simplemente es mi deber enseñarle. Hay unos que dicen, a mí me encantan esas, las de aquel con unas grandes uñas, ¿cómo se llamaba? Freddy Krueger, ¿verdad? Ese, todo así. Y aquí los hermanos en Cristo, ay, que espérate, voy a leer la palabra, bonito, mira vos, me encanta ver esas. Muchas veces nosotros somos los que le abrimos la puerta, no para que entren a nuestro corazón, sino para que anden en nuestro medio los demonios. Porque así como existe Dios, la Biblia es categórico que existe Satanás. Así como hay ángeles, la Biblia es categórica que hay demonio. Y un demonio, oiga bien, si bien es cierto, tiene la misma esencia como un ángel, solamente que él fue desterrado. Dice que la tercera parte de los ángeles fueron desterrados cuando Satanás pecó allá en la eternidad. ¿Sí? Entonces fueron lanzados acá y se cree que la Biblia cuando dice en Génesis 1:1 dice, y la Biblia estaba desordenada y vacía, es que ya había una creación antes. Ahí en ese le llaman mucho los teólogos el paréntesis de los dinosaurios, donde se ubican todos esos montón de fósiles que han encontrado, o igual el famoso petróleo de donde se extrae, son de fósiles. Entonces, digamos que cuando usted comienza a leer Génesis se ve un ordenamiento, pero de algo que ya estaba creado. ¿Sí? Un ordenamiento. Entonces, son desterrados todos los demonios, ¿verdad? La tercera parte. Unos son encarcelados, ¿verdad? Hay cierta cantidad de demonios que son demasiado terribles y que están encarcelados, algunos consideran, en el centro de la tierra. Y otros, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo siempre les digo a los hermanos cuando tenemos ciertas diferencias, mire, su enemigo no es ese hermano, su enemigo es el diablo y los demonios. Con ellos tenemos problemas. Entonces, claro, el caso es de que muchos nos dejamos influenciar por el enemigo. El que es cristiano jamás va a poder ser poseído. El cristiano no puede ser porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Mayor es el que está en nosotros, decía Pablo, que el que está fuera de nosotros. ¿Me entiende? Entonces, pero sí podemos ser influenciados. Ahora, el demonio no envejece. Mírese usted. Yo ya no me alegro cumplir más años. Yo para mí es un sufrimiento, porque vamos para viejos. Yo les decía a los hermanos que muchos nos quedamos con el recuerdo de, mire, así era yo cuando tenía 18. Mire qué cuerpo tan chivo que tenía y hoy lo tengo todo chivoludo. ¿Por qué? Porque ya hay una gran diferencia, porque nosotros envejecemos. Ahora, un demonio tiene la capacidad de desplazarse, ¿verdad?, velozmente. Por ejemplo, acuérdese que el demonio es espíritu, puede atravesar una pared. El demonio puede, no sabemos con qué velocidad se puede desplazar a otro lugar. Por ejemplo, puede estar un demonio acá y puede uno llegar a otro estado en segundos, igual que un ángel. O sea, la velocidad no se puede medir ni calcular porque es espíritu.
pero que si hay un desplazamiento, entonces mucha gente, oiga bien, tristemente, ¿verdad? Hay unos que tienen sí el espíritu de adivinación, pero porque es ayudado por Satanás y por los demonios. Le voy a explicar. Una legión es aproximadamente de 2.000 a 3.000 o 4.000 personas. Entonces imagínense cuánta capacidad tiene una persona de albergar tantos demonios en el cuerpo. ¿Ve el que está a la par suya? Gracias a Dios es cristiano. Aunque a veces parezca que anda endemoniada, ¿va? Pero no. Simplemente anda molesta la muchacha. Amén. Amén, esposas. Entonces, mire, le digo esto porque a veces Satanás es el engañador, ¿verdad? Un caso específico. Había una muchacha que me llamó como a las... Yo no tengo el don de milagros. Le aclaro. Me habló como a las... eran como las 11:30 de la noche, estaba todavía en la iglesia, y me dijo, pastor, ¿cree que puede venir? Y entonces, claro, fue mi esposa, no se crea, ¿verdad? Fuiste, ¿verdad? Fue el pastor Boris esa vez. Fuimos como 4, y de las cosas peculiares fueron, entramos y me dijo, fíjese que la niña está bien inquieta y tiene mucha diarrea. Entonces, y me empezó a decir un caso. Estábamos los 4 adentro y de repente alguien que no era nadie de la casa encendió la llave del grifo del agua. Había una manguera y encendió. Bueno, se salió y dijo, bueno, ¿y aquí quién encendió esto? Y se sentía un ambiente tenue, ¿verdad? Como cuando usted llega a la casa y la mujer está bien enojada, ¿verdad? Así se sentía el ambiente, ¿me entiende? Entonces, todos los días dije, hermano, mire, estábamos orando, nos acercamos a la cuna y de repente se cayeron como 4, ¿cómo se llama? Cuadros, golpeados y quebrados inmediatamente. Entonces dije yo, aquí estamos ya, es algo grueso a lo que venimos. Entonces siempre, ¿verdad? Quizás yo he tenido la oportunidad de hacer exorcismos como 4 veces. Y de esas 4 veces siempre le he dicho a los que van conmigo, número 1, ustedes no van a hablar con el demonio, porque el demonio no sabe toda la vida. Y muchas veces nos quieren bajar la autoridad con la que vamos. Ya le voy a explicar por qué. Viene la hermanita y me dice, fíjese que fui a un hotel y había una vidente. La sentó y le dijo, mira, tú tienes una hija de 6 meses y tu hija, ya siendo cristiana la hermana, y tu hija tiene una gran infección de diarrea. Y tú necesitas esto, y él empezó a describir, ha pasado con fiebre y le dio hasta donde ella vivía. Y la hermana se quedó así, vea. Entonces me dijo, explíqueme eso, me dijo. Sencillo, le dije. Mire, el demonio, los demonios son chambrosos. Diga chambrosos. Sí. El demonio, estando en casa, porque ellos andan en los lugares y lo pueden acompañar a usted donde sea. Entonces, sencillo, le dije, algún demonio en su casa llegó, vio lo que estaba pasando, fue donde ese que disque vidente se le metió y le contó todo. Diga demonio. ¿Por qué, hermano? Ya vamos a ver cómo el apóstol Pablo reprende una que tenía un espíritu de adivinación y decía verdades. Estos hombres anuncian el camino a Dios, y así lo hizo por 3 días. Era verdad lo que estaba diciendo. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo le reprendió ese espíritu? ¿Sabe por qué? Porque la gente le iba a dar nuevamente el atributo a la divina y no realmente al apóstol. Entonces mucha gente
de ese tipo, charlatanes y endemoniados, cuando una gente débil en la fe, cuando usted no ve resultados, hay gente que es débil en la fe. Yo tristemente hasta tenía allí en la iglesia apostólica una diácona loca que le agarró infección al niño y lo llevó a que lo sobaran. Y me dijo, y fíjese que se sanó. Y le dije yo, ok, y le emití juicio. Y le dije, ojalá tu niño se empeore más para que entendas que el único que tiene poder para sanar es Jesucristo y no esos demonios. Allá me estaba hablando como a los 3 días, tuve que ir a un hospital a orar por el niño. Y a mí pidiéndome perdón, ¿cómo que hoy cura yo? Pedirle perdón a Dios, le dije, pedir perdón a Cristo. Entonces, empezamos a orar, hermanos, y los ¿cómo se llama? Que se quebraron. Entonces, también hay cierto contacto que pueden hacer los demonios, pero no pueden entrar a donde usted. No pueden entrar a su corazón. Es más, ni les haga caso. O sea, no les haga caso. No dialogue, repréndalos. No tiene por qué usted estar, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos son? Ni los cuente, hermano, oiga, porque usted solo es uno. Pero muchos tienen, y no por temor, usted no tiene nada que estar hablando con ellos. Cuando alguien comete una felonía o tiene un caso todavía sin resolver y que todavía no se sabe si es inocente o culpable, ¿qué le recomienda el abogado que lo defiende? No diga nada. Y salen los artistas, no puedo dar ninguna declaración. Así debe de ser también usted con eso. Ahora, entonces, mire, ese día empezamos a orar. Pastor, ¿y cuál era la oración? Simplemente reprendiendo y echando fuera demonios esa casa. Con el tiempo, ¿verdad? Y eso sí, mire, nos dimos cuenta que esa casa lo tenían unas personas que eran como de una secta satánica. Y que ahí sacrificaban gatos y perros y todo eso. Entonces, tenía un trasfondo. Pero voy a esto, mire. Y aquí quiero llegar. Esa noche oramos, reprendimos, vimos cosas, sentimos cosas, que el discernimiento que el Señor da. Oramos, mire, la niña se calmó, dejó de llorar, cesaron la fiebre. No por nosotros, por el poder de Dios. Ahora, no solo iba yo, íbamos como 4 o 5. Le digo esto porque puede ser, yo no tengo el don de milagros, pero puede ser que uno de los que estaban orando sí estaban reprendiendo con ganas. Yo solamente soy un representante. Entonces le hablo el siguiente día a la hermanita y le digo, ¿cómo siguió su hija? Me dijo, cesó la fiebre, cesó la diarrea. Qué bien. Y le dije, ¿y con la casa cómo está? Viera que ya no se siente ese ambiente, pastor. Hermano, media vez usted hace presencia en un lugar, ahí también mora Cristo. Y no tiene usted por qué tener esos conflictos. No tiene por qué tener usted esos temores. No tiene por qué. Ahora, hablemos ahora de las famosas cruzadas. ¿Sí? Hay personas que esta sí es una, llamémosle moda, por así decir un término, ¿verdad? Tal vez no sea el correcto, pero disque pastores, disque líderes religiosos que hacen cruzadas de sanidad. Amén. ¿Ya los ha visto? Mire, pueden haber varias cosas. No, porque no podemos condenar, porque yo soy del estilo Gamaliel. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no permanece. No podemos tampoco atribuir las obras del Espíritu Santo al diablo. Amén. No podemos ser tan críticos así. Ahora, el Señor da discernimiento. Y fíjese que cuando estemos en el seminario les voy a mostrar unos estudios donde le han dado seguimiento a la gente, de esa que dice que se para en la silla y milagro, milagro, y sabe que él andaba, estaba más saludable que a ver quién.
Y era un charlatán jugando con la fe o un espectáculo. Gente que ahora veo, sí siempre ha visto. Hay gente que se pone en las calles con los lentes. Sí, deme. Y cuando usted pone el billete, ¿y por qué tan poquito? Le dicen todavía, se levantan los lentes. Gente charlatana. Ahora, hay sanidad. Pero, fíjese bien, puede ser que no sea la persona que está enfrente, sino, acuérdese que el cuerpo de Cristo somos muchos. Y vamos con un propósito. Vamos con un propósito. En nuestra iglesia se dan muchos milagros como usted no se da una idea. Pero el Señor los confirma. ¿Sí? El Señor, yo siempre he creído esto, mire, dice la palabra en primera de Pedro: si alguno predica, predique conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios. Y siempre el que es un instrumento, en primer lugar nosotros no somos nada. El único que merece gloria es Cristo. Solo Él. Entonces muchas veces, insisto, nosotros los predicadores solamente somos una vitrina. Solo somos alguien que están viendo al frente, pero de ahí hay hermanos que están orando, que el Espíritu Santo les pone en su corazón. Ore por fulano, ora por mengano, ¿verdad? Mira, este hermanito está pasando, y aunque usted no lo sepa o no lo diga, pero el Espíritu Santo le pone a esa persona, y puede hacer que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Y hay personas en el anonimato que tienen grandes dones y nosotros los estamos disfrutando. Ahora, ¿pero por qué? Porque el don de milagros abarca entre sanidades, exorcismos y otros acontecimientos sobrenaturales. Otro pastor, pues mire la naturaleza. Por ejemplo, Moisés, ¿qué milagro sobrenatural hizo? ¿Qué milagro hizo en la naturaleza? ¿Abrió qué? El mar. ¿Cuántas plagas se le presentaron? 10 plagas. Sí, 40 dije la hermanita, pero yo no las he hallado todavía. Josué, ¿qué hizo Josué? Espéreme, hermano, espere. ¿Qué paró, pajarito? No, ¿qué dijo, hermano? Confiese, el sol. Dije que el sol se paró, hermano. Va. Sí, yo creo que hermano va a ser astronauta. El sol no se mueve, hermano. Todo está bien, es la tierra, ¿ok? Pero si dijo sol detente en Gabaón, está bien, hermano. Pero aunque esa oración fue mal dicha, Dios le entendió que es lo importante a Josué. Ahí somos nosotros también. Señor, elimina a la señora. Y el Señor sabe que usted le está pidiendo que la ilumine, ¿verdad? Que no malinterpreta las palabras, ¿ok? Ahí estamos. También Eliseo hizo flotar un hierro, una hacha. ¿Ya? Son cosas, hermano, sobrenaturales que Dios permite, ¿verdad? Que Dios permite. Le dije que es la intervención sobrenatural que no va a tener ningún sentido. Uno de los milagros para mí más impresionante que ha tenido nuestra iglesia fue de una niña como de 8 o 9 años. Yo no sé si el hermano Carlos se acuerda. No, yo creo que ya había venido para acá, hermano. No sé, la verdad. Pero la operaron y le extirparon el estómago y le dejaron directamente el esófago con el intestino. Entonces era una niña del albergue. Bueno, le hacen la operación y cabal, ¿verdad? Cuando la llega a visitar el hermano Julio, llegan nuevamente y le ven una vez más el estómago. Y dijo todavía el cirujano: si yo le he extirpado. Pero ¿cómo? Y aquí está la placa donde no tiene el estómago y aquí donde está el estómago. ¿Me entiendes? O sea, y algunos escépticos, ¿qué van a decir? Le están pagando a la niña. ¿Me entiende? Esa es mentira. Ahora, recuerde que el milagro no pretende convencer. El milagro es dar testimonio y el que quiera creer. Pero ahora, vuelvo, insisto, el que tiene el don, porque hay un pequeño debate sobre si este don de milagros solo fue conferido a los apóstoles. Ya vamos a ver en un versículo ahí donde dice que le llevaban
con el manto, ponerlo ya se sanaba a la gente. Pero no era el manto, era el poder de Dios. Vuelvo, insisto, los milagros son la carta de presentación de Jesús. La carta de presentación. Entonces, por eso, Dios va a obrar de muchas maneras. También le quiero decir acerca de la parte, ¿cómo se llama? Jesús mencionó y dijo, los sanos no necesitan médico. ¿Sí? O sea, Lucas era médico. Esa otra parte que nosotros muchas veces no sabemos manejar como cristianos. Primero, no nos cuidamos. Usted se toma 20 sodas en el día, Señor, cúrame la presión alta, y el Señor, deja de tomar tanta soda, le dice. Y ahí va a estar el milagro. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces nosotros hay ciertas cosas que no nos cuidamos y queremos pedirle al Señor milagros por nuestra negligencia. Yo siempre recomiendo, mire, primero, nosotros nos remitimos a las pruebas. Nosotros somos bautistas recalcitrantes de Hueso Colorado de la Convención Bautista del Sur. ¿Amén? Va, entonces mire, nosotros eso de que, y yo aquí, yo allá, no, por favor enséñeme el examen médico, que diga ahí que usted tiene esto y que ahora ya no lo tiene. Porque no nos prestamos a charlatanerías. Incluso los testimonios, siempre hacemos la pregunta, ¿dónde estuvo el milagro? Porque hay unos que empiezan a dar su testimonio, yo cuando tenía 3 años y tiene 63, media hora, usted no, explícito, ¿dónde estuvo el milagro? ¿Dónde estuvo la sanación? ¿Dónde usted considera que estuvo aquello sobrenatural? ¿Verdad? Claro, específico, ¿verdad? Para poder desarrollar bien el testimonio. Somos bien, pero específicos, porque es bien importante acerca de el don de milagros. Entonces, pero más allá, para aterrizar en esto, mire, siempre, hermano, en la iglesia, ¿verdad? El don de milagros se lo atribuyen algunos teólogos solo a los apóstoles, pero mi Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios va a intervenir en nuestras vidas de manera sobrenatural. No espere una cosa lógica, porque un milagro no consiste en eso. El milagro consiste en que usted llegue y hayan 80 personas por el mismo trabajo y que los 80 sepan computación y usted no. Y le digan, usted calificó. Ese es el milagro. ¿Me entiende? O sea, ese es el milagro, una intervención divina, algo milagroso. Pero quizás voy a terminar nuevamente como lo que cerré el día de ayer. Usted quiere ver cosas grandes de Dios, empiece a ver las pequeñas. Comience con ver el milagro misericordioso que hasta ahora Dios lo ha guardado. Muchos somos el resultado de que otros están orando por nosotros. Muchos somos el resultado que alguien quizás nos impuso manos cuando estábamos dormidos. Nunca he escuchado eso. Ore por sus hijos, impóngale manos. A su marido impóngale el garrote, pero suavecito, que no sienta. Solo risa les da a la hermana ahí por dentro. ¡Amén! Mire, insisto, Dios es un Dios de milagro. Dios sigue teniendo el mismo poder. Ahora, pero, insisto, el don de milagros no es para vanagloriar al hombre, no es para confiar en el hombre. No, por eso le digo que se dan de manera, yo siento que se dan de manera silenciosa. Hay hermanos que tienen el don de milagros en el anonimato, donde no dicen, callan, porque si lo revelan, pierden. Porque si no empezamos a ensalzar, ¿quién? Más al hombre que a Dios. A mí me encanta escuchar al pastor general su sencillez y la manera franca de decir las cosas.
Dice que él se pone, yo me empiezo a inventar las sanidades, dice. Y la gente lo toma, dice, como milagro. ¿Sí? O sea que él cree, pero no se vanagloría. No dice yo, aquí, allá, no. Porque el milagro, el don de milagro no es para presumir, insisto. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Y dijimos cuando estudiamos esto, todos los dones, todos son importantes. Y los dones no hay uno más ni uno menos. Todos tienen una función. Ahora, ¿usted quiere descubrir algún don que tenga? Póngase a servir. Jamás va a descubrir un don si usted no sirve. Le invito a que desarrolle ese desafío de poder interesarse por servir en la obra, pero de manera responsable. Ver la iglesia como la empresa del Señor, ¿sí? De manera responsable. Y se va a dar cuenta en el camino cuántos dones Dios le ha dado a su vida. ¿Para qué? Para engrandecer más el reino de Dios. Y el milagro más grande es que Dios nos utilice a nosotros siendo lo que somos. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, vamos a orar.